Shalom a todos. Quiero comentar en este pequeño en vivo algo que me ha llamado la atención y que creo que le puede ser de bendición a su vida. Muchos de nosotros no nos damos cuenta, no reparamos que en nuestro interior, el interior de nuestro ser, tenemos una pareja. Y esta pareja, según las Escrituras, es el símil de un matrimonio, esposa y esposo. En este caso, el alma vendría a ser la esposa y el espíritu humano vendría a ser el esposo. Es interesante ver eso porque la misma Escritura nos habla en el libro de Efesios, en el capítulo 5, y nos dice que las mujeres, capítulo 5 y verso 22, nos dice que las mujeres estén sujetas a sus propios maridos como al Adón. Para los que no manejan los conceptos hebreos, pues el Adón vendría siendo como al Señor. Porque el marido, dice, es cabeza de la mujer, así como Mashiach es cabeza de la Kehilá. Kehilá se traduce como congregación. Ya en las versiones griegas ahí le ponen iglesia, pero el concepto verdadero es Kehilá, o sea, una congregación conformada mínimamente por dos personas. Dos o más personas constituyen una Kehilá. De ahí que en el estricto orden, una relación matrimonial, esposo y esposa, los dos creyentes, ya constituyen una congregación, ya constituyen una Kehilá. Ya no hay necesidad, estrictamente hablando, de tener que congregarse en una iglesia X o en una sinagoga o en los diferentes templos que puedan existir según el concepto religioso, porque recordémonos que en el primer siglo sí estaba en auge y funcionaba el concepto de Kehilá. Lo que pasa es que las versiones griegas le quitaron esa palabra, pero hay varios textos en el llamado Nuevo Testamento, que realmente se llama Brit Hadashah. Ahí hay varios ejemplos donde Shaul, por ejemplo, el llamado Pablo, ¿verdad? Shaul dice, salúdame a fulano o a sutano y a la congregación que está en su casa. ¿Sí? O sea, ahí es a la Kehilá que está en su casa. Entonces, esto lo digo porque el esposo y la esposa ya constituyen una Kehilá. Y mire usted acá que dice la Escritura, porque el marido es cabeza de la mujer. Y esto es bien importante, porque en el orden correcto de una persona restaurada, de una persona que está siendo, si no ha llegado a la restauración completa porque no se llega en vida, pero sí se avanza mucho. Porque digo que no se llega en vida porque la redención total se da a la resurrección, cuando se redime el cuerpo. Pero la redención del alma empieza ahora que tenemos vida terrena. Pero el orden correcto de una relación matrimonial es el que aquí la Escritura dice, que el marido es cabeza de la mujer. Entonces comprenderíamos que el espíritu humano debe de ser cabeza del alma. Tristemente eso no ocurre en la inmensa mayoría de los casos. ¿Y por qué no ocurre? Porque recordemos que nosotros somos seres caídos y estamos siendo redimidos si estamos caminando en el orden correcto en la búsqueda de nuestra redención. Pero en sí el ser humano es caído y lo es desde Adán. Desde que Adán cayó, que es cabeza, el primer Adán, ¿verdad? Desde que Adán cayó,
se constituyó en cabeza de una civilización caída. Entonces, si Adán representa o desde Adán el hombre cayó, entonces desde Adán el espíritu dejó de tener control, porque cuando Adán no había caído, el espíritu controlaba a su alma. Recuerde usted que dice la Escritura en el libro de Bereshit, o sea, el libro de Génesis, capítulo 2, verso 8, me parece, dice que cuando nuestro bendito Abba, Kadosh Baruj Hu Yud-Heh-Vav-Heh, sopló aliento de vida sobre ese cuerpo que había sido formado, dice que este cuerpo vino a ser un alma viviente, es decir, el alma recibió vida por el soplo divino que es el espíritu humano que entró al cuerpo y entonces le insufló vida a esta alma. Pero en el orden divino, el espíritu estaba sobre el alma y así estuvo hasta la caída de Adán. ¿Y por qué cayó? Por desobediencia. Ese fue el motivo principal de la caída de él. Usted lo sabe, no lo hablaré aquí para no ampliar esto, pero cayó por desobediencia. Y así caemos todos, hermanos y amigos, así caemos todos, caemos por desobediencia. ¿Desobediencia a qué? A los mandamientos, a los mitzvot que nuestro bendito Padre dejó para su pueblo. Porque al final de cuentas la Escritura no es nada más que un plan de operaciones, una guía para retornar a la casa del Padre, de donde un día salimos. Entonces, pero para retornar a esa casa del Padre, nosotros necesitamos caminar en obediencia. Bueno, ese es otro tema que podemos tocar adelante, pero entonces el asunto acá es que a partir de la caída, el espíritu dejó de tener control del alma y el alma se enseñoreó del espíritu con sus bajas pasiones, la envidia, el resentimiento, el odio, el rencor, la prepotencia, la avaricia, etcétera, etcétera. Agréguele usted tantas cosas negativas que son del alma, empezaron a tomar control de la vida del ser humano. Y entonces nuestro cuerpo, que solamente es como, lo voy a decir así, pero no lo estoy diciendo despectivamente, sino para que usted me comprenda, nuestro cuerpo es nada más que un títere que responde a los estímulos que vienen o del alma o del espíritu. ¿Verdad? Nuestro cuerpo reacciona nada más que a estímulos interiores. Pero los estímulos interiores de una persona no redimida son los estímulos de un alma controladora del espíritu. El alma está controlando al espíritu, el espíritu prácticamente está subyugado y como quien dice, aquí se hace lo que yo digo, ¿verdad? Aquí se hace lo que el alma dice. Entonces se perdió el orden. Aquí la Escritura nos muestra cuál es el orden correcto, que dice la Escritura, que el marido es cabeza de la mujer, así como Mashiach es cabeza de la Quejilá, siendo él mismo, dice, el salvador del cuerpo. ¿Por qué es esto así? Porque el último que va a ser redimido, como le dije, es el cuerpo. Y esto va a darse mediante la redención, mediante, la redención que nuestro bendito Adón Yeshua nos trae a cada uno mediante nuestra emuná y nuestra bitajón, mediante nuestra fe y nuestra confianza en Él. Y en Él, y hacia arriba de Él, hacia el Padre, ¿verdad? Entonces, es interesante este comentario, a mí me parece interesante, porque
El propósito de la escritura es que el alma vuelva a estar sometida al espíritu, vuelva a estar sujeta al espíritu, así como un verdadero matrimonio agradable al Padre tiene a la mujer sujeta en amor al espíritu. Esto quiere decir que el alma se tiene que enamorar del espíritu, así como la esposa debe de enamorarse del hombre, del varón, y someterse a él por amor y no por obligación, no porque lo subyugue el hombre, sino porque le ama la esposa, pero porque percibe el amor también del esposo, ¿verdad? Entonces igual, el espíritu humano, que es el que recibe la escritura cuando usted la estudia, cuando usted la medita, cuando usted la pone por obra en su vida, usted tiene que saber que el que primero recibe esa palabra y se va llenando de esa palabra es el espíritu humano. Cuando viene el Ruach HaKodesh, que en las escrituras religiosas conocen como el Espíritu Santo, pero digámosle el nombre correcto en el concepto hebreo. Cuando viene el Ruach HaKodesh a la vida de una persona, se fusiona, se hace uno con el espíritu humano. Entonces el espíritu humano empieza a crecer, ¿verdad? Se crece de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Entonces empieza el espíritu a crecer. Empieza a interesarse en la escritura, empieza a llenarse de la palabra, empieza a tener su tiempo para sus devociones interiores, personales, empieza a meditar en la escritura y el espíritu empieza a crecer. Pero el alma, que ha sido la que ha controlado nuestra vida a lo largo de toda la vida, empieza a notar el cambio del espíritu. Así como cuando una esposa que ha tenido un esposo que no ha sido todo lo mejor que ella hubiera querido, nota que su esposo empieza a cambiar, empieza a congregarse, empieza a estudiar la palabra, empieza a cambiar en su forma de ser, en su forma de comportamiento, en la manera que habla y que antes hablaba. Cuando ella nota los cambios, si es una mujer sabia y juiciosa, pues también empieza a querer cambiar, porque digamos que en el ideal de la relación se casaron por amor, aunque no era un amor espiritual, posiblemente era un amor, si bien le iba a esa pareja, era un amor almático, era un amor condicionado, ¿verdad? El amor del alma es un amor muy condicionado. Usted sabe que en el concepto griego se manejan 3 tipos de amor. El amor eros, que es el amor que viene del cuerpo, que es necesario para una relación de pareja, aunque no es el fundamental. El amor filial, que es el amor del alma, el amor de amigos, ¿verdad? El amor de entablar una estrecha relación de amistad, de ahí viene filos. Pero el fundamental, el más importante, el profundo, es el amor ágape. Estoy hablando de conceptos griegos, ¿verdad? Porque sé que usted los maneja. El amor ágape es el amor, es el equivalente hasta cierto punto del amor en el concepto hebreo que es el ahavá. ¿Verdad? Ese es el amor del espíritu. El amor, el ahavá, es el amor ágape en su traducción griega, pero ese es el amor de 1 Corintios capítulo 13, en donde es un amor que todo lo cree, que todo lo espera, que confía. O sea, todo lo que usted sabe de 1 Corintios 13, esa es la manifestación del amor espiritual. Entonces, conforme el espíritu va creciendo, el alma tiene que empezar a enamorarse del espíritu y empezar a someterse, porque ese es el plan de Abba, que el alma vaya empezándose en amor a someterse al espíritu
y el espíritu de a poco va tomando control de las áreas de la vida del ser humano. Entonces ya se empiezan a notar cambios exteriores de a poquito también. No van a ser todos al mismo tiempo, pero el plan del Padre es llevar a esa relación interior en el mismo ejemplo de una pareja matrimonial que está en el orden correcto, ¿verdad? Entonces, termino este pequeño comentario, este pequeño shiur, diciéndole que la Escritura dice, pero así como la Kejilá está sujeta a Mashiach, permíteme, sí, pero así como la Kejilá está sujeta a Mashiach, también las mujeres deben estarlo en todo. También las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo, dice, ¿verdad? Pero recordemos que es todo en amor, no todo bajo condiciones. Porque aquí, recuerde usted que el alma, dice la Escritura, que es carne. Cuando usted lee en Primera de Corintios y en el libro de Romanos, sobre todo, usted va a encontrar varias veces la palabra carne, y que la carne no puede sujetarse al espíritu. Por cuenta propia no lo puede hacer, pero por atracción de amor sí lo puede hacer. Para eso está diseñada el alma, para someterse en amor. Para eso está diseñada una mujer, para someterse en amor al esposo. Desafortunadamente los hombres no conocemos de esto, somos generalmente muy grotescos en nuestra manera de comportamiento hacia las mujeres. Y entonces se termina entablando una relación matrimonial muchas veces por conveniencia, porque vinieron los hijos y porque ahora pues ya no podemos tan fácilmente disolver esta relación, aunque mire usted que la tasa de divorcios pues cada vez es mayor en todos lados, pero muchos se van deteniendo porque primero el que dirán de los amigos, de los familiares, de la sociedad. Segundo, que pues esta casa es mía y de aquí no me voy, y si querés te vas, pero yo me quedo. Bueno, cosas que ya son condicionadas a puras pasiones humanas. Pero ese es el matrimonio no agradable al Padre, por supuesto, pero en el orden ideal es lo contrario. Y digo esto porque el alma está diseñada por el Padre para someterse en amor al Espíritu. Si el alma no percibe amor del Espíritu, no se va a someter. Esa es la clave. Tal vez es el eje central de esta pequeña plática. El alma no se va a someter al espíritu humano si no percibe un amor genuino de parte de él. Y el espíritu no puede tener un amor, un ahabá genuino, si no se va llenando continuamente de la dabar, de la palabra. Porque ese es uno de los objetivos fundamentales de la palabra. Es llenar de amor al espíritu humano para que el espíritu humano atraiga en amor al alma. Y esta alma, seducida por el amor, se vaya doblegando progresivamente, y a eso se le llama la restauración del alma. El Tejilín 123, el Salmo 23, perdón, el Salmo 23, el Tejilín 23 dice, Él restaura mi alma. Y es cierto, pero es un proceso que lleva toda una vida. Por eso también en la relación matrimonial nunca se termina la restauración completa. Siempre hay dimes y diretes, siempre hay que en esto fallaste, que en esto fallé. Pero si hay el amor fundamental que priva la relación, las cosas se van mejorando bajo un compromiso mutuo. Bueno, entonces aquí el mensaje para terminar esta plática es, hermanos, hermanas, llenémonos de la palabra.
seamos llenos de ella. Pongámosla por obra en nuestra vida. Porque dice el libro de, creo que es Primera de Juan, si no estoy mal, todo lo que estoy platicando ahorita está naciendo de mi corazón, no tengo a la vista algo, pero dice Primera de Juan, creo que es, dice, en esto consiste el amor, en esto consiste el ahabá, 2 puntos, que andemos conforme a los mandamientos de Abba. O sea, entonces, ¿qué es el amor? Es obedecer la palabra, ese es el amor. El amor no son besitos ni abracitos, ni que a usted le digan en las congregaciones, tírele un besito a Dios para decirle que cómo lo ama. Y ahí están todos tirándole besitos. No lo juzgo, hermano, no lo estoy diciendo por burla, pero ese no es el amor. Ese no es el amor. El amor, ahí está en la Escritura. El amor consiste en poner por obra los mandamientos que Él dejó para nuestra vida. ¿Y cómo los aprendemos? Estudiando la palabra. Y a la medida que la estudiamos y nos llenamos, vamos siendo no solo seres más espirituales, pero también seres más llenos de amor. Y a esa medida, el alma está diseñada para empezar a enamorarse del espíritu de la misma manera que en la relación terrena la esposa debiera de enamorarse del esposo cuando éste se va volviendo más bondadoso, amoroso, etc. Tristemente, y hay que decirlo porque hay que poner el equilibrio, hay muchas mujeres que no quieren eso. Y es al contrario, los empiezan a ver como bobos cuando miran que el hombre está cambiando para bien, cuando que antes lo conocían como un machista, pero ese machista las tenía bien posiblemente, ¿verdad? Y eso era lo que a la mujer muchas veces le gustaba. Pero tristemente, y eso pasa, y por eso lo menciono, porque eso pasa en las relaciones de pareja y abunda. Y sin embargo, no es ese el orden establecido, y la relación de pareja debe de reflejar la relación interior de nuestro ser. Ese es el mensaje central de esto. Espero que le captemos, que aprendamos y que nos propongamos ingresar más palabra, pero meditada, revisada, escudriñada, estudiada y puesta por obra para nuestra vida, para que ella nos vaya haciendo crecer interiormente y así todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, vaya siendo preparado para la venida de nuestro bendito Adón, Yeshua HaMashiach. Amén. Bueno, un abrazo fuerte para todos y nos seguimos viendo en el siguiente de esta serie. Chao y hasta pronto.